estamos ubicados en la estancia del Retiro, en la zona del Chaco paraguayo, donde el clima se caracteriza por ser un clima seco. Tenemos lluvias aproximadamente 800 milímetros anuales. Centrados más o menos en la parte final del año, entonces tenemos el resto del año un periodo largo de sequía. Eso hace que la producción forestal sea un proyecto muy desafiante. El árbol de Neem es un árbol característico de la India. Es un árbol que está adaptado a los climas calurosos, de poca lluvia. También son árboles que después de una sequía logran recuperarse bastante bien, inclusive si llegaron a sufrir. Entonces son árboles que están preparados para lo que es el clima chaqueño. Aproximadamente llevamos este proyecto hace 8 años, con la llegada de las primeras plantas de Neem. Tenemos actualmente 250.000 árboles, aproximadamente 2.200 hectáreas plantados. Tenemos la proyección de llegar al 1.000.000 de árboles. Nosotros actualmente contamos con una certificación de CERES. Esta certificación me habilita para exportar a Alemania, Estados Unidos, basado en las reglas orgánicas. Actualmente nos encontramos en el vivero, donde todo el ciclo de producción empieza. Las frutas son recolectadas. Una parte viene para el vivero para la reproducción de los árboles, otra parte lo usamos para lo que es el aceite de Neem. Las semillas utilizamos para la reproducción de nuestros árboles. Esto pasa por un proceso de limpieza, de pulpa separamos la semilla. Una vez que esta semilla esté seco, nosotros lo sembramos. Aproximadamente tarda en germinar 15 días. Después de eso realizamos el trasplante a macetas. Después de unos 90 días tenemos listo para lo que es trasplante de campo. Aproximadamente con 40 centímetros ya lo podemos llevar al campo para poder ser plantado. Una vez que las plantas estén listos en el vivero para ser trasplantados en el campo, tenemos campos preparados para llevarlo allí. Son preparados lo más naturalmente posible. Pasan los animales una vez en el sistema Roque de pastoreo. Una vez que el campo esté listo, utilizamos maquinarias para hacer las perforaciones de los pozos con tecnologías de precisión, lo que son GPS. Una vez plantados los plantines, pasa otra vez una máquina que va regando todas las plantas. El riego usamos para darle una pequeña ayuda a la planta en su periodo de iniciación, para que se pueda adaptar al suelo donde lo estamos llevando, para que pueda lograr un crecimiento inicial. Después de un buen crecimiento de aproximadamente 1,80 m, casi 2 metros, empiezan los periodos de poda, de formación. Una vez realizado la poda, esto es llevado a la fábrica para poder realizarle los procesos de producción. Dentro del proyecto Neem incluimos lo que es la fábrica de procesamiento, una fábrica adaptada con toda la tecnología europea. Acá en la fábrica nosotros procesamos esa poda de Neem. Acá empezamos primeramente con lo que sería lo que es la defoliación de hojas. Luego de la defoliación nosotros pasamos por un proceso de lavado de hojas. Luego del lavado pasamos por un proceso de secado de hojas y culminamos con el molinado de hojas para luego hacer el empaquetado. Todo este proceso pasa por un proceso 100% orgánico, libre de sustancias químicas, sustancias sintéticas. Actualmente nosotros estamos exportando todos estos productos a lo que sería el mercado europeo, exactamente Alemania,
ahora también estamos preparando una carga importante para Estados Unidos y también lo que sería el mercado local. Nuestro producto fue analizado en Alemania, dando como resultado con el mejor ingrediente activo del NIM en el mundo. Con eso nosotros podemos decir que la calidad de nuestro producto es 100%. Toda la producción que tenemos acá en la fábrica está siendo sustentada por energía de paneles solares. Nosotros este año tenemos calculado aumentar nuestra producción y mediante eso estamos ampliando también lo que sería el campo de paneles solares. El agua que utilizamos acá en la fábrica son aguas que provienen de pozos, pasa por un proceso de desalinización, luego de ese proceso es utilizado acá en la fábrica. Luego de pasar por todo el proceso de lavado es reutilizado para lo que sería el sistema de riego en el campo. Este año nuestra meta principal en la fábrica sería producir 100 toneladas de hoja NIM molida fina. Actualmente el proyecto tiene muy buenas expectativas, así queremos lograr pasturas con mucha sombra para los animales, pasturas buenas, integrado con la naturaleza. Para nosotros el proyecto NIM es un proyecto bastante innovador. Queremos ser el ejemplo para el Paraguay y para el mundo de que el árbol de NIM es un árbol que va a dar frutos en el Chaco, que sí funciona para lo que es el clima tropical y el clima del Chaco.